todos, bienvenidos a su canal de programación. Para el día de hoy vamos a seguir continuando con el curso de Python y el tema que vamos a estar viendo va a ser métodos de clase y estáticos. Antes de ver los métodos de clase y estáticos, hagamos un repaso de los métodos de instancia, que son los que hemos visto en las lecciones anteriores. Son métodos que reciben como parámetros de entrada la palabra reservada self, y esta hace referencia al objeto que llama al método. También puede recibir otros parámetros de entrada. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una clase, la cual se llama operación, y luego dentro de la clase le estamos definiendo un método de instancia debido a que lleva el parámetro self. Además, le estamos incluyendo dos parámetros más a esa función, num1 y num2. Esta función lo que va a llevar a cabo es imprimir la siguiente cadena de texto que dice la suma de ambos números es, y luego procede a realizar la suma de ambos valores que le hemos asignado como argumento a la función suma. Acá le estoy dejando un dato. El primer parámetro que recibe el método de instancia puede ser cualquier nombre, pero por convención se recomienda que sea la palabra self. ¿Cómo podemos utilizar un método de instancia? Primero debemos crear un objeto. ¿Cómo podemos crear un objeto? Creamos una variable y esa variable va a almacenar ese objeto a partir de la clase. Una vez que hemos hecho esto, utilizamos esa variable, colocamos la anotación del punto e indicamos el nombre del método que vamos a utilizar. En este caso, se ha definido un solo método, suma, y luego le pasamos como argumento a esa función 5 y 6, que son los valores de num1 y de num2. Al ejecutar este programa nos va a arrojar la suma de ambos números es 11. Acá el llamado de la función no se tiene que asignar el parámetro self. Este se asignará automáticamente. Ahora sí vamos a ver qué son los métodos de clase. Los métodos de clase son los que reciben el argumento CLS, que hace referencia a la clase. Estos métodos pueden acceder a la clase, pero no a la instancia. Para crear un método de clase se utiliza el decorador class method. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos creando una clase que se llama operación. Luego estamos definiendo una función que se llama resta. Abrimos paréntesis, le asignamos la tupla de parámetros. Y si se dan cuenta, el primer parámetro que va a recibir es CLS. Ya no va a ser la palabra reservada self. Luego le podemos indicar otros parámetros en caso dado que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestra función. Acá estamos indicando num1 y a la vez también estamos indicando num2. Y esta función la estamos decorando. Como lo habíamos visto en la video lección anterior, en la clase de decoradores, para nosotros decorar una función utilizamos el símbolo de arroba y luego le indicamos el nombre de la función decoradora. En este caso es class method. Luego que hemos decorado esa función, esta función se va a encargar de imprimirnos el siguiente texto. El resultado de la resta es, y va a restar ambos números que nosotros le estamos asignando a los parámetros num1 y num2. Acá le estoy dejando otro dato. El primer parámetro puede ser cualquier nombre, pero por convención se recomienda que sea CLS para hacer referencia a la clase. Para poder utilizar un método no es necesario crear un objeto, se puede llamar sobre la clase. Veamos el siguiente ejemplo. Ya habíamos creado anteriormente la clase operación, entonces donde habíamos definido un método de clase que se llamaba resta. Entonces, para poder utilizar ese método de clase, colocamos el nombre de la clase que se llama operación, colocamos la anotación del punto y luego indicamos el método que vamos a utilizar. En este caso es resta, y de seguido le pasamos los argumentos que definimos como parámetro a esa función. Luego, al ejecutarse, nos va a imprimir el siguiente texto. El resultado es 3, debido a que se está restando 6 menos 3. Los objetos también pueden utilizar métodos de clase. Veamos lo siguiente. Para ello, necesitamos crear un objeto primero, que lo estamos almacenando en la variable operación 1. Luego, vamos a mandar a llamar el método resta, de tal manera que colocamos el nombre de esa variable, utilizamos la anotación del punto y colocamos el método de clase. En este caso es resta, y luego le pasamos como argumento a los parámetros que definimos en el método de clase, que es 6 y 3. Entonces, a la hora de ejecutar, vamos a visualizar la resta de ambos números que da como resultado 3. Y también vamos a estar viendo los métodos estáticos. Estos métodos estáticos se definen con el decorador static method. No reciben ningún argumento implícito como los métodos de instancia y de clase. El argumento implícito
En los métodos de instancias es el self y el de clase es CLS. Bien, entonces para nosotros definir un método estático utilizamos el decorador arroba y luego le indicamos el nombre de la función decorador que es static method. Veamos el siguiente ejemplo. Estamos definiendo una función que se llama multiplicación. Este método no lleva argumento implícito, tales como self, cls. Esta función le vamos a asignar los argumentos que vamos a utilizar dentro de esa función. En este caso estamos asignándole num1 y num2. Luego, dentro de la función, estamos usando un método print para imprimir la multiplicación de ambos números que estamos ingresando como argumento a esa función. Este método no puede acceder al contexto dinámico, es decir, al objeto. Este método solo se puede utilizar en el contexto estático. El contexto estático se refiere cuando nosotros estamos definiendo la clase, mientras que el contexto dinámico es cuando se están creando las instancias. Bien, entonces, de esta manera es como nosotros hacemos uso del método estático. Para poder utilizar un método estático, se puede llamar sobre la clase y también sobre las instancias. Veamos el siguiente ejemplo. Acá estamos definiendo la clase operación. Luego estamos utilizando un decorador para decorar la siguiente función que se llama multiplicación. Esta función está recibiendo dos parámetros, num1 y num2. Luego, esa función se va a encargar de imprimir el resultado de la multiplicación de num1 y num2. Bien, entonces, acá estamos creando una instancia que la estamos almacenando en la variable operación 1. Luego, estamos haciendo uso del método estático a través de la anotación del punto. Colocamos el nombre de la variable que almacena la instancia, punto, el nombre del método estático y luego le indicamos los argumentos que le definimos como parámetro a la función. Este sería la llamada a través de una instancia, pero también habíamos dicho que lo podemos hacer a través de la clase, de tal manera que no es necesario crear una instancia para poder hacer uso de esa función. Colocamos el nombre de la clase, que en este caso es operación, utilizamos el punto y luego le indicamos el nombre del método estático que vamos a utilizar, que en este caso es multiplicación, y le pasamos sus argumentos a los parámetros. En este caso es a num1 le estamos asignando el valor de 3 y a num2 le estamos asignando también el valor de 3. Y esta sería la llamada del método estático a través de la clase. Bien, este método estático es de gran utilidad cuando nosotros queremos definir funciones dentro de nuestra clase. Vamos a ver ahora la diferencia que existe entre los métodos de clase y los métodos estáticos. Los métodos de clase es un método que está vinculado a la clase y no al objeto. Además, estos tienen acceso al estado de la clase. Pueden modificar el estado de la clase y se aplicará a todas las instancias de la clase. Y se utilizan para crear métodos de fábrica. Estos métodos de fábrica devuelven un objeto de clase. Los métodos estáticos son aquellos que están vinculados a la clase y no al objeto. No puede acceder ni modificar el estado de la clase. Se utilizan para crear funciones de utilidad. Son métodos que toman argumentos y funcionan sobre esos argumentos, mientras que los métodos de la clase deben contener la clase como parámetro. Bien, una vez visto todo esto, ahora vamos a ir a Python para poner en práctica todo lo que hemos visto acerca de los métodos de clase, métodos estáticos y los métodos de instancia y cómo podemos implementarlos en nuestro código. Bien, ya estamos en Python. Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a crear una clase. Esa clase se va a llamar persona. Colocamos dos puntos. Ahora vamos a definirle un método init a esa clase para inicializar el valor de dos atributos. Colocamos def, ahora colocamos $, init. Bien, esa función le vamos a asignar dos parámetros. El primer parámetro se va a llamar nombre y el segundo parámetro se va a llamar edad. Luego le vamos a colocar el nombre de esos atributos. Para colocar el nombre de esos atributos utilizamos la palabra reservada self, y acá hace referencia al objeto que se va a crear a partir de la clase. Colocamos el nombre y ese atributo le vamos a asignar el valor que le asignemos al parámetro nombre. Creamos nuestro segundo atributo que se va a llamar edad y le vamos a asignar el valor que le asignamos al parámetro edad. Ahora lo que vamos a hacer a continuación, vamos a definir un método de clase. Habíamos dicho que los métodos de clase nos sirven para fabricar objetos. Para crear un método de clase utilizamos el decorador class method.
Ahora le indicamos el método que va a decorar. Colocamos def, colocamos el nombre de ese método que se va a llamar cumple, abrimos paréntesis e inmediatamente se está asignando como parámetro CLS, debido a que es un parámetro implícito de los métodos de clase. Los métodos de clase pueden recibir parámetros adicionales. En este caso vamos a colocar nombre y a la vez vamos a colocar year. Recuerden que los parámetros son variables que vamos a utilizar dentro de nuestras funciones. Esta función nos va a retornar un objeto. Acá colocamos CLS, abrimos paréntesis y luego le vamos a asignar un nombre a ese objeto que se está creando. El nombre de ese objeto que se va a crear es el valor que le asignamos a este parámetro que está acá y la edad va a ser el valor que le asignemos al parámetro year. Así que acá le colocamos nombre, colocamos coma y vamos a indicar year. ¿Qué va a hacer este método? Este método nos va a crear un objeto de tipo persona. Este método nos va a permitir a nosotros determinar la edad de una persona a partir de su año de nacimiento. Pero para calcular la edad de esa persona a partir del año de nacimiento, le tenemos que restar el año actual menos el año que nació. Bien, entonces, acá vamos a definir una variable de clase. Bien, entonces, acá para definir una variable de clase, un atributo de clase, nosotros lo tenemos que definir fuera de las funciones. Vamos a crear una variable que se va a llamar X y le vamos a asignar el año 2022. Ahora, si yo quiero utilizar un atributo de clase dentro de una función, yo tengo que utilizar la palabra cls punto y le indico el nombre del atributo de clase, que es X. Y a 2022 le voy a restar el año que ha nacido esa persona. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a definir un método estático. Para definir un método estático utilizamos el decorador static method y ahora le indicamos el método a decorar. En este caso, el método a decorar se va a llamar adulto. Abrimos paréntesis. Este método no se le asigna ningún parámetro implícito, pero nosotros le podemos asignar parámetros en caso dado que nosotros lo vayamos a utilizar dentro de nuestra función. Y aquí vamos a utilizar un parámetro que se va a llamar edad. Ahora vamos a utilizar esa variable que la vamos a evaluar en una condición, pero antes de eso vamos a retornar si la edad es mayor a 18, queremos que nos arroje un true. De lo contrario, nos va a arrojar un false. Bien, ya tenemos nuestros tres métodos definidos. Tenemos un método de instancia, tenemos un método de clase y tenemos un método estático. Ahora vamos a proceder a crear una instancia a partir de la clase persona. Recuerden que primero tenemos que crear una variable que va a almacenar ese objeto. Esa variable se va a llamar P1 y luego le asignamos el objeto. Para crear un objeto, colocamos el nombre de la clase, abrimos paréntesis y le indicamos el valor a los parámetros que hemos definido en el método init. En este caso, le tenemos que definir el nombre, que se va a llamar Adán, y luego le indicamos la edad de esa persona. Colocamos 27. Ahora vamos a comprobar si el objeto que hemos creado es mayor de edad. Primero tenemos que colocar el nombre de ese objeto, que es P1, colocamos punto. Ahora colocamos el método que evalúa si la persona es mayor o no de edad, que en este caso es adulto. La edad de esa persona se encuentra almacenada en el atributo de edad. Colocamos el nombre del objeto, que es P1, colocamos punto edad. Ahora, para poder visualizar el valor que nos retorna esta función, nosotros tenemos que utilizar el método print. Colocamos print, abrimos paréntesis y ahora ejecutamos. De esta manera estamos recuperando un valor verdadero debido a que es mayor de 18 años. Ahora vamos a crear un objeto a partir del método de clase. Para utilizar un método de clase colocamos el nombre de la clase, colocamos punto y el nombre del método, que en este caso es cum. Ahora le indicamos el nombre de ese objeto que vamos a crear, que va a ser Belkis. Y ahora le indicamos el año que nació esa persona, que va a ser 1992. De esta manera es como estamos llamando el método de clase, pero si se dan cuenta, esto nos está retornando un objeto. Y ese objeto
usualmente lo tenemos que almacenar dentro de una variable. Así que esa variable la vamos a llamar P2. Y ahora ya tenemos una instancia almacenada en la variable P2. Y ahora vamos a evaluar si esa instancia es mayor de 18 años. Colocamos P2, el nombre del objeto, colocamos punto, el nombre de la función que evalúa si es mayor o no de edad. Colocamos P2, punto, adulto, que es el nombre de la función que evalúa si es mayor de edad, y luego le pasamos la edad que está almacenada en el atributo P2, punto, edad. Bien, entonces, pero debemos utilizar el método print para poder visualizar lo que nos arroja esa función. Entonces, a la hora de ejecutar, nos va a arrojar un verdadero, debido a que esa persona es mayor de edad. A la hora de hacer la resta, 2022 menos 1992 nos da como resultado 30 años. Bien, pero ¿qué sucede si acá le colocamos 2005 y ejecutamos? Nos va a arrojar un falso, debido a que a la hora de hacer la resta, 2005 menos 2022 es menor a 18. Y hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si te gustó, regálame un pulgar arriba y suscríbete al canal, ya que sería de gran apoyo para mí seguir creando más contenido relacionado a tecnología. Si tienes alguna duda, algún comentario, escríbeme en la caja. Así que está pendiente del próximo video. Chao, cuídate.